¿sabes quién ya está con nosotros conectado? Justamente, ¿quién? Tu escritor favorito, periodista, escritor, columnista, Óscar Cortardo está en La Voz de los que Sobran. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Óscar? No, gracias por aceptar. Bien, dentro de lo que se puede. Bien, dentro de lo que se puede, lo que pasa es que encerrado. esto es extraño, ¿no? Sí, pues. Encerrado, con los días, con una sensación de Día de la Marmota permanente. Día de la Marmota que empeora un poquito, no es tan Día de la Marmota, porque siempre hay algo peor. Es como que siempre... Sí, en el Día de la Marmota va como mejorando, porque el tipo aprende a tocar piano, se supera a sí mismo, salva al niñito ese que se cae del árbol. Igual le cuesta como entender que eso es lo que tiene que hacer, ir mejorando él. Sí. Claro. Sí. No, pero acá no hay ningún crecimiento personal, digamos. Hay puro daño psicológico. Sí, está complicado, sobre todo en materia de salud mental. No está fácil esto. Oye, Óscar, bienvenido con nosotros. Estábamos comentando algunas cosas de la actualidad. Estábamos hablando sobre esta sospecha que tiene la gente por este cambio en el tiempo que tienes que esperar para volver a salir cuando tienes... las licencias médicas. Claro, en el fondo la gente duda por las licencias médicas, ¿no? Claro, por el tiempo. Duda de todo, pero bueno. Lo que yo creo que ha pasado con la pandemia es que ha puesto en la superficie muchas formas de actuar, no sé si de actuar en muchas de las formas en las que actúa el poder, que en otras circunstancias quedan ocultas o pasan inadvertidas, pero que ahora como todo se extrema a un nivel de vida o muerte, está muy queda muy evidente a los ojos de todos, digamos. O sea, no solamente por la salud, sino que por el trabajo, por la crisis económica, porque la gente no tiene trabajo y no sabe cómo va a sobrevivir. Entonces ha llevado a un extremo, a una tensión que es como el efecto de contraste. Todos estamos viendo cómo funciona el asunto y cómo ha funcionado siempre. Exacto. Eso es muy cierto, todos vemos cómo funciona, porque como estamos en la casa o mucho más preocupados de las noticias, preocupados de todo, claro, todos vemos cómo funciona todo, entonces estamos mirando cada cosa que hacen. O más bien pero cómo no funciona. Son capaces de darse cuenta. ¿Cómo no funciona? Pero si, hay gente para la que sí funciona. Claro. Esto es funcional y esto tiene un efecto en su vida, en su patrimonio, y para los otros tiene otro efecto en su vida y en su patrimonio. Si es que tiene patrimonio. No, pero lo que quiero decir es que lo que recojo de lo que está diciendo tú, Óscar, es que las personas están más encima, más sobre lo que hace la autoridad, sobre lo que hace... Entonces, eso da también cuenta de que si yo soy autoridad, tengo que cuidarme 2 veces de hacer las cosas bien. Entonces, no soy subsecretario de redes, me voy para la casa 4 días y vuelvo cuando le dicen, oiga, señor, usted tiene que estar 14 días en su casa. No, porque salió negativo. Sí, pero la recomendación es que igual, porque estos fallan, un 30% falla, por lo tanto usted tiene que estar igual los 14 días. No, vuelvo. Entonces, esas cosas cada autoridad... Hay una inconsciencia de la autoridad, no solamente en términos de lo que hace o lo que no hace, sino en una inconsciencia de cómo son leídos sus mensajes y una inconsciencia también de que esos mensajes terminan minando aún más la credibilidad y aún más el apoyo eventual a un gobierno que, digámoslo, desde octubre del año pasado está gobernando a duras penas. Todo ha sido un desastre, de un desastre a otro. Entonces, en lugar de afirmarse en algo, termina profundizando la desconfianza, profundizando la lejanía que tiene la opinión pública, la percepción que tiene la opinión pública sobre la forma en la que están gobernando.
Oscar, dentro de todas las instituciones a las que estamos poniendo mucho ojo, digamos, están los medios de comunicación masivos también. ¿Qué piensas tú cómo ha funcionado? El otro día supimos lo de Mónica González, ¿no es cierto? Se ha cuestionado mucho sobre la televisión, sobre todo, si hay muchas personas que han salido, ¿no es cierto? En general, ¿qué piensas tú de los medios de comunicación chilenos versus esta crisis, esta pandemia, o podríamos verlo del 18 de octubre en adelante también? Una etapa más de una crisis que primero fue económica, digamos, el sistema cambió para los medios de comunicación. Ahí hay una responsabilidad de la gente que debió haber hecho cambios antes, acomodarse o pispar como se venía el futuro, digamos, y no lo hicieron. El caso más grave por su condición de canal público es el caso de TVN. Claro. En el resto esto se ha notado si tú ves los canales de televisión, la programación, es como retroceder, no sé, 30 años en el tipo de producción, en el cuidado de esa producción, en todo eso. Y en el ámbito de prensa, una pauperización evidente, que la hemos sufrido todos, claro, porque los medios finalmente se resignaron a que prensa era un ámbito en el que podían recortar, y así lo han hecho. Y en el caso del Canal 13, bueno, lo de Mónica González fue brutal. Para mí que desaparezca una panelista que es una persona con muchísima trayectoria, independiente si te caiga bien o te caiga mal. Ese es otro tema. Independiente de si tú estés de acuerdo, ¿no? Es alguien con muchísima trayectoria. Que puedan, que alguien tome una decisión una decisión tan drástica, que esa decisión no se comunique a sus auditores, a su público, digamos, que simplemente ya no esté más. Es algo que tiene una cierta carga de brutalidad. Y ni siquiera y es súper amenazante para el oficio. Claro. O sea, es súper amenazante para el oficio, para el periodismo. Y uno esperaría otra reacción. Yo sinceramente, yo siempre molesto con esto de periodismo periodístico, porque hay mucha gente que ejerce mucho ese rol de unas especies como de maestros del periodismo que circulan por ahí permanentemente. Uno no les conoce la obra que han hecho, no sé. Saben mucho, claro, estudiaron mucho, tuvieron muchas oportunidades, se ven mucho, tienen mucha pantalla, tienen mucho poder. El poder les llega por otro lado, pero no por el oficio. O sea, sinceremos las cosas. Aquí hay mucha gente que tiene mucho poder dentro del periodismo, pero que es un poder heredado por sus condiciones de clase y por sus privilegios, y que frente a esto no hay ninguna opinión. Silencio total. En una situación en la que estamos viendo que, ya traspasando, digamos, el ámbito chileno, el periodismo está sufriendo los embates de una oleada autoritaria, y es también uno de los costos del debilitamiento de la democracia. Es uno de los costos, y a la vez que exista menos periodismo, significa una democracia en peligro. Está pasando en Estados Unidos. Exacto. Entremos en Estados Unidos. ¿Cómo ves lo de Estados Unidos? Entremos en Estados Unidos. Te quería preguntar porque ves similitud. Como va a hablar de Estados Unidos, y de este tipo debe saber muchísimo. Yo no sé más que en la media. Pero tiene sentido común. Nosotros aquí los tres no sabemos más que la media. No, lo de común es lo de menos, porque si tuviera sentido común me llevaría mejor con el mundo. Lo que es básico, la sensación de unos liderazgos que surgieron, como el de Trump, como el de Bolsonaro, desde la ultraderecha populista, que funcionó económicamente muy bien, aparentemente, de una manera, pero que socialmente liquidó la convivencia. Claro.
que es lo que pasó con Bolsonaro, que es lo que pasa ahora en Estados Unidos. O sea, 140 ciudades en toque de queda en Estados Unidos, Manhattan con saqueos. Eso es que no es que parezca un marciano. Eso es fruto de de que este señor Trump establece un escenario de tensión permanente, un escenario en el que el insulto se hace una cosa cotidiana y el falseamiento de los hechos un ejercicio de autoridad. Claro, cualquier cosa es fake news para él. De hecho, el otro día yo hice un curso cualquier cosa que no es fake news, usa las redes sociales para... Tenemos el conflicto que tiene con Twitter. Exactamente. El otro día yo hice una curso de fake news, o sea, para detectar fake news, de fact-checking más bien, ¿no? Y me decían que nosotros los periodistas no deberíamos ya usar más el concepto fake news, porque se confunde con lo que dice Trump. O sea, a tal nivel lo usa él. Estableció un concepto que es, en el fondo, estamos hablando de mentiras. Exacto. Eso tenía un nombre antes. Exacto. Es una fake news, es una mentira, es una noticia falsa. Es una mentira. Claro. Y esto se aceleró con Internet, con Facebook, con todo lo que sabemos, y con la crisis también de los medios. Digamos que la virtualidad, esto de que todo aparezca en una pantalla con un aspecto de noticia, hace que el público lo tome como una noticia, como una realidad, y que sobre eso los medios tradicionales tematizan sobre una mentira, dejando un espacio de duda. Cuando en los matinales solían decir, que parece que ya no lo dicen, toda opinión es válida. Sí. Y lo decían mucho, y lo repetían mucho, toda opinión es válida. Era una manera de decir, bueno, el que miente también tiene derecho a mentir, a expresar su mentira por este canal y a difundir esa mentira. Entonces, el señor que decía que el cáncer se curaba tomando, no sé, agua con azúcar, tenía el mismo peso que la oncóloga que había estudiado 50 años el cáncer y que informaba sobre las formas de tratamiento y sobre la forma en la que las personas tenían que acudir para poder hacer. Entonces, se estableció un escenario en donde la mentira y la verdad podían ser difundidas de la misma forma sin ningún control, y el rol del periodismo era darle un megáfono, sin contrapreguntar, que tenemos muchísimos casos de programas políticos en donde el conductor, vendido como superestrella de las entrevistas, no hace ninguna maldita contrapregunta ni corrige a quien está difundiendo algo que es, si no falso, incorrecto, pero que eso va a tener un efecto sobre la opinión pública. O sea, y cuando cuando preguntan, como lo hizo el otro día la periodista Valentina, me olvidé su apellido, discúlpenme. Pérez, ¿no? No. La que era la de TVN, que le hizo las preguntas. Reyes, eso, muchas gracias, Reyes. Ayer la estaban tratando de antifa en las redes sociales, de verdad, o sea, le empezaron a inventar una cuestión, o sea, solo porque preguntó y le pidió al ministro que por favor le respondiera la pregunta, que no se la respondía nunca. Y no se la respondió nunca. Yo te voy a decir una cosa. Quiero leerles. Hay una cosa que está haciendo bien la derecha. Hay una cosa que está haciendo bien la derecha, que es usar mucho mejor que antes las redes sociales. ¿Cómo? Cuestionando, haciendo lo que un poco dice Oscar, poniendo por mentira verdad, tematizando las mentiras como si fueran, poniendo estigmas, y eso lo está haciendo mejor la derecha últimamente. Hay que reconocerle a la derecha. Inventando. Que los bots y lo que sea en redes sociales. Pero hay otro estado, hay otro nivel, que es en programas donde hay editores periodísticos, donde hay profesionales, en donde uno esperaría un poco más de rigor y un poco más de seriedad, si es tu trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo veo que entrevistan a una determinada personalidad que da una versión de los hechos que al menos es incorrecta, que hace una declaración que al menos es cuestionable, y el interlocutor, que es un profesional que gana como muy pocos periodistas están ganando, porque hay un segmento, que es otro tema, hay un segmento del periodismo, sobre todo en
que tiene un estilo de vida y vive en un mundo gerencial que se separó del resto. Claro. Y en estas circunstancias de crisis uno vale la pregunta: ¿quieres mantener tu estilo de vida o estás haciendo tu trabajo a conciencia? Lo que dijo Soledad Neto el otro día, pues, lo dijo, ella misma lo dijo. Cuando, ¿se acuerdan que Mañalich estaba ahí cuando dijo esto de que él no entendía cómo era posible que viviera, hubiera tal nivel de hacinamiento, que él como que no lo lograba entender? Y al otro día sale Soledad Neto en el Mucho Gusto y dice que ella entiende a Mañalich, que Mañalich está diciendo la verdad. Se le puede criticar, pero es la verdad, porque ellos no saben lo que es la pobreza, no saben cómo vive la gente. Y eso es muy real. Bueno, es muy real. O sea, ellos no lo saben, ellos se meten a su 4x4. Es que mira, yo entiendo que un señor gerente de algo, de una empresa o qué sé yo, que vivió siempre en Jauja, no sepa ni tenga por qué saber. Lo que no entiendo es que una autoridad que ha sido ministro en 2 periodos, que ha sido ministro de salud, en un sistema en el que la salud pública, como la chilena, está sumamente pauperizada, y en una situación como una pandemia, en donde el tema es el contagio, no tenga los números. O sea, yo puedo decir, mira, es que nunca he estado en una media agua viviendo con 20 personas. Sí, claro, te creo. Pero si tú tienes el número de que en tal comuna hay tales cuadras en donde la gente, en donde las habitaciones miden tantos metros cuadrados y hay tantas personas por habitación. Entonces, no tenéis que tener la experiencia, digamos. Si tu rol ahí no es ir a un reality, tu rol ahí es diseñar política, ¿no? Claro. Entonces, la confusión entre el rol público y la experiencia privada se transforma en hay un nivel de confusión que es de una ramplonería que es casi vulgar. O sea, no, si este señor no se tiene que ir a vivir a un campamento para conocer, no, que es también un discurso que se vendió durante mucho tiempo, que se difundió durante mucho tiempo por un esquema mental de beneficencia y del trato al pobre en el que la caridad era lo central y no la justicia ni las reformas políticas. Claro. ¿Tú te refieres a las cajas, por ejemplo? Yo me refiero a las cajas, que son a la primera dama repartiendo cajas. Mira, todo esto es heredero de una visión de caridad y de beneficencia en donde que tuvo como principal liderazgo y guía espiritual a Renato Poblete, que ya sabemos en qué terminó. Eso es la perversa utilización del poder y de las relaciones hacia el poder. Porque claro, si yo llego con una caja de mercadería a tocar la puerta de una familia que no sabe si va a comer al día siguiente, claro, establezco una relación perversa, pues, de clientelismo. Y eso no es un asunto de ideología política, es un asunto de ética, ¿no? A todo esto, claro, llegó, tuvieron que pedir disculpas, no sé, porque la que tenía la GoPro, adivinen quién era. No era tanto la primera dama, era la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, o más bien, como digo yo, la no ministra. Ella era la que tenía la GoPro y tuvieron que salir a pedir disculpas. Aparte de tener que salir a pedir disculpas por ese video absurdo que lanzaron el día de ayer, ¿no es cierto? Que era una campaña supuestamente para... era una campaña en contra de la violencia de género, pero... Yo pensé que era una campaña a favor de los abuelitos. Sí, el caballero estaba en Punta Peuco escribiendo la carta, me contaban por ahí. Eso es también una confusión, es esa confusión persistente entre el rol público y el rol privado, porque ahí transformaron. Finalmente lo que queda son relaciones perversas. Exacto. Es muy perverso lo que hicieron ayer, porque además poner una persona en la tercera edad... Lo que demuestran son relaciones perversas. O sea, tienes hambre, yo voy con una caja de mercadería, tú me abres la puerta, vas a sentirte pero eternamente agradecido por mí, pero esto frente a las cámaras. Claro. Y con escena incluida, algo que me favorezca, me vas a pagar con eso.
Lo otro es, mira, este hombre que está acabando su vida, en realidad se da cuenta que golpeaba a su mujer muerta, ahora se arrepiente, ahora que la mujer está muerta, porque a su nieta le tocó ahora sufrir lo mismo. Entonces tengamos mucha pena por todo, pero no hablemos de justicia, no hablemos de derecho, no, hablemos de una relación entre parientes. Claro. Entonces, de nuevo, el rol público y el rol privado confundidos en una interacción de poder perversa, donde tenéis que tener una conmiseración por el victimario, porque está viejo ya, porque todo el mundo, descubrimos que todo el mundo envejece, digamos, y que cuando estáis viejo no podéis defenderte. Y se hace menos posible atacar. O sea, ese señor tuvo que estar viejo, digamos, para darse cuenta de que golpear a la persona que confiaba en él y que él se había casado con él era una cosa un poco mala, ¿no? Y que lo de ayer fue de una... Además era como... Yo te juro que yo quedé impactada a su nivel de... ¿Cómo decirlo? De poco manejo, de... La verdad, porque aparte del video y todo esto que tú estás diciendo de la relación perversa, tenemos que poner una persona en la tercera edad ahí. El victimario es una persona en la tercera edad, pensando en todo lo que está pasando y lo que está provocando esta enfermedad en las personas mayores, digamos. Me pareció de una perversidad impresionante. Es mucha, un grado de manipulación que se tuvo. Demasiada manipulación. Y después viene esta ministra y dice que la otra tiene la culpa. Es que no hay nada. Poncio Pilato, una alpargata al lado de esta señora, o sea... ¿Cómo, perdón? Eso no, sí, ¿qué cosa ella después hizo un tuit. Se desligó del tema, dijo, miren, yo no tuve nada que ver con esto, la encargada de tal persona, la nombra, la encargada de esto fue la que creó Carolina esto. Plaza. Carolina Plaza. Porque... ¿Por qué hay una? No entiendo mucho por qué hay una ministra hay una ministra y hay una... La Carolina Plaza no es ministra, ¿es qué? Es la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Cernamec. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y el ministerio? Es que se supone que el ministerio, si existiera ministerio como existió durante tanto tiempo, estuvimos pidiendo a las feministas que existiera, digamos, el ministerio se preocupa de las políticas públicas macro, ¿no? Que tienen que ver con todos los temas de la mujer y de la equidad de género. Ojo con eso también, que no lo tenemos que olvidar. Y luego... está el Cernamec, que es como el servicio, el que hace las cosas más puntuales, el que se preocupa justamente de atender los teléfonos, de hacer estas campañas de escribir el 1450, ¿no es cierto? Si hay una persona que tiene no sé, está siendo testigo de violencia. Como la dirección ejecutiva. Exactamente, es como el que lleva a cabo esa mujer políticas. Fue alcaldesa y fue muy cuestionada en su momento también, ¿no? Fue alcaldesa de Plaza. De Huechuraba. No, yo creo que no es la misma persona. No, sí, es la misma. Sí, es la rubia alta, buena moza. Ella sí, es la Carolina Plaza. No sé si la Huachuraba, parece Renca, que era, ¿no? Ella fue y tuvo algunos problemillas también la Carolina Plaza. No, yo creo que ella era Lea Plaza. No. Y esta señora es Plaza, ¿no? Es la Carolina Plaza porque yo ayer la busqué. Carolina Plaza Guzmán se llama. A ver. Ella es... Bueno, le quitó el piso a su subordinada. Claro. Pero independiente de eso, lo que uno se pregunta es cómo funciona de tal manera en que mensajes como ese pasen filtros. Porque supongo que hay por lo menos una persona más que pudo haber dicho... pudo haber dejado establecido, oye, este mensaje es súper delicado y es súper jodido. Que bueno, y eso ha pasado en muchos otros mensajes, esta pieza visual deportiva donde aparecía una deportista joven 12 años diciendo no, entrenémonos en casa, una casa. Claro, ahí hay dos cosas, que es exponer a esa chica que no tiene, o sea, es su casa, digamos, ella muestra nomás como ella no tiene ninguna responsabilidad, por supuesto que no. Una responsabilidad, pero debe haber una persona, un profesional que dice, mira, si mostramos esto,
puede resultar un poco violento para muchos deportistas que viven en lugares de hacinamiento, esos lugares que el ministro de Salud vino a conocer ahora. No conoce. Sí, lo que pasa es que ahí me nace la pregunta. Si es la misma, y si fue alcaldesa de Huechuraba. ¿Sí? Sí, por si acaso. Pues sí, es verdad, si yo la investigué. Ahora, la pregunta que me viene, que me sale es, ¿por qué, o qué pasa ahí, o que sale este spot o comercial en el Ministerio del Deporte, en que a ojos de cualquiera con un mínimo de sentido común que viva, dice, esa casa incluso no invita al deporte, porque la mayoría de la gente en Chile no tiene esos 2.500 metros, no sé cuántos metros que tendrá esa casa para hacer deporte. No, por eso te estoy diciendo. O sea, no, la estoy casa diciendo tenía una cosa como así como de una cancha de perulullada. skate. Espérenme. Esto que lo muestran en Inglaterra es lo mismo. O sea, Claro. sería la Por eso misma. te estoy diciendo. Ahora, por eso, alguien en el ministerio dice, oye, ¿sabéis qué? En verdad eso no es así en este país. Y lo mostramos igual. Y después te vas a este otro comercial que a cualquiera que un poco sentido común dice, oye, ¿sabéis qué? Acá hay manipulación, el viejo, mira, cuando le tocó a él, a su nieta, él se da cuenta. Mira, o sea, y ahí donde yo me devuelvo a preguntar, ¿es estupidez? ¿O no les importa? ¿O qué? ¿O cuál es? Porque algunos dicen, no, si son inteligentes, todo lo hacen sabiéndolo. Yo siempre pienso que es todo mezclado. Que es todo mezclado y que en el fondo hay una cultura en la que lo hemos visto en los discursos. Sí. Hay una cultura ahí en donde la crítica o la mirada crítica resulta, si no peligrosa, un estorbo. Y es, bueno, no quiero generalizar, pero hay un segmento de la sociedad chilena, especialmente el segmento que tiende a tener un poder que les viene por su origen, en donde hay una falta de cultivo de la mirada crítica desde siempre. Sí. Y donde la posibilidad de contacto con otras realidades es suprimida estructuralmente, porque yo creo que hay otro rollo también, que no hay que pensar tanto en la voluntad de las personas específicas, sino en un ambiente cultural que se tiende a la supresión del disenso, que tiende a mirar la crítica como algo amenazante, y no como parte de la construcción de una forma de vida compartida. Y eso parte como del colegio, ¿no? Como que los profes ya como que si tú eres muy... Hay gente que nunca sale de dos comunas. Claro, y que como si tú contestas mucho, ya como que el profe te tiene bala porque este gallo contesta mucho. Y es como, oye, pero si estamos formando... A ver, si todos funcionamos, en Chile en general, tenemos una mala oratoria, si nos comparamos, básicamente por eso. No nos porque dejan. A expresar racionalmente ideas es considerado como por el entorno a algo que no debe ser. Hablar bien es como, mira cómo habla bien, y por qué habla así, y por qué usa esta palabra, y por qué decís eso. Hay un control grupal permanente, ¿cachai? Claro, totalmente. Que tiende a eso. Y bueno, y en este caso, que este es un rollo también de poder, es que la crítica o decir que mira, esto puede ser mirado así, no, es que resentimiento el tuyo, que amargura. Basta de odio. Deja el odio. Claro, como que cualquier crítica es odio. Muy bien. A ver, escúchame. No, sí, pues si yo te lo he dicho como 10 veces que lo encuentro Daniel un libro yo también lo tengo. Un día te lo voy a llevar para que me lo firme Oscar. Porque mi marido también es fanático. Yo te lo he dicho, tú ni te acordáis de mí, pero yo te lo he dicho varias veces que a mí este libro me sirvió mucho. La primera vez que te lo dije, tú me cuestionaste, me dijiste, pero si tú eres rubio, así como estábamos en un café allá en el de Julio Sala. Sí, eso me dijiste. Ya, en un café estamos. Después te lo dije la otra vez que estuvimos juntos. Este libro a mí me sirvió mucho para entender, ¿ah? Ya. Entonces quiero partir. ¿Por qué lo estoy mostrando? El libro de Oscar. Porque tú conoces la realidad de ese grupo por esto, porque cuando tú haces un análisis en este libro de cómo esa realidad, digamos, de estos que, porque hoy día son los que tienen las empresas, los medios de comunicación, pero hoy día también están en el poder
del Estado. Digamos. O sea, ellos ganaron las elecciones. Entonces, es el mismo poder, tú lo describes muy bien acá, cuando dice, incluso hace unas cosas que ya a mí porque yo estudié Derecho en la Católica, entonces no entendía a mis compañeros, yo leí un libro y comprendía a mis compañeros de curso, así de brutal. Lo leí antes. Después la escribió hace poco, pero eso es verdad. A la entrada de la facultad de Derecho. Sí, todo aquel que no sea rubio tiene que leer este libro para comprender a sus compañeros de curso. Así debería ser en el Derecho a la Católica. No te estoy molestando, así es, Óscar. Bueno, de hecho tiene unas como narraciones, como relato, y uno corresponde a un profesor de Derecho. Sí, pues sí, mi escuela. Bueno, pero el tema es que lo que tú estás diciendo ahora se relaciona con este libro, por eso lo saqué, porque en el fondo hay una forma de mirar el mundo, que no bajan de Plaza Italia, y Plaza Italia incluso ya es muy abajo, están más arriba, no bajan de, no sé, de la Pumanque. Esa persona sí consideran que como que Manquehue con Colón es como el centro de la capital. Sí, Manquehue para arriba, ya bajar hasta Providencia, antes ya Providencia ya no es lo que era Providencia, ¿no? Ahora ya. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Gobernando. Sí, no, sí, es compañeros de curso mío. Claro. Ya, esas personas están gobernando hoy día. Está bien, tú puedes gobernar y puedes haber ganado las elecciones legítimamente. El punto es que en algún momento, cuando tú ya ves que la realidad no es, porque ya te lo han dicho desde el 18 de octubre en adelante, te están diciendo en tu cara, etcétera, que no es o sea, que tú vives una realidad que puede ser la tuya. Pero el problema aquí es que tú gobiernas para todos. Y cuando tú gobiernas para todos, entonces o hay desprecio por el otro, o hay tontera. Y eso es lo que quiero preguntar, porque en el fondo yo gobierno para los que tienen casas chicas, no la casa de la chica esta que hace hace deporte, que está muy bien, no tengo ningún problema con ella. Yo gobierno para todos, entiendo, ¿me entiende? Entonces, ahí hay una cuestión que yo todavía logro, ¿cómo no se ubican? ¿Cómo no encajan? Está bien, si tú puedes vivir esa realidad, pero en algún momento tienes que darte cuenta que tú gobiernas para todo, y la mayoría no es. Yo también me hago esta pregunta, si yo no tengo una respuesta para eso, de cómo llegar a eso, porque finalmente esa forma de actuar y esa forma de hacer política llegó a este gobierno un desastre en el que estamos. Y que todos estamos sufriendo, claro. Digamos, de octubre para adelante uno lo ha pasado pésimo, mal, o sea, y todo indica que tampoco eso sirvió como para que cambiaran una perspectiva de ver las cosas. Exacto. Porque el mensaje que empezaron a dar en marzo sobre el control de la pandemia era el mismo mensaje que en octubre no les resultó. Era el mismo espíritu, tal no cual. Había ningún cambio. Sí. Oye, les quiero leer algo. Yo no la tengo. Es que no la tenemos. El problema es que no la tenemos, porque no sabemos, no entendemos. Mira, o hay un desprecio por el resto. Mira lo que así como cuando te dicen vamos a tener que compartir nuestros privilegios, un desprecio de ese nivel, o hay tontera, no sé. No me lo explico. Llegó algo. Yo creo que ese audio reveló en gran medida la crudeza de la manera de pensar. Ese audio al que aludiste. Sí, que yo nunca lo suelto, siempre lo cito. Es que ese audio es feroz. Es feroz. Es muy feroz y tiene ese componente de alguien que se supone no debería tener ese pensamiento feroz, porque ha sido una persona, la señora del presidente, que ha sido presentada como el lado amable de la política, ¿no? Y que cada vez que intentan como dulcificar el mensaje, está la primera dama ahí, que también es un cargo que no existe, o sea, digamos que la idea de primera dama es algo medio monárquico que hicieron los gringos y que se exportó por todos lados, llegó hasta Francia, que era insólito, y bueno, pero que lo tomamos como si fuera algo oficial. Claro. Esta persona que encarnara esa dimensión más hogareña, digamos, todo esto en un esquema muy conservador de las relaciones humanas, con relaciones de familia en donde la mujer es la que hace el queque y el hombre el que sale a cazar los conejos.
como usted que dice, miren, vamos a comer saludable, que esa persona hiciera ese audio con esa frase, sí, fue demoledor. Fue algo muy fuerte y que claro, resultaba gracioso y qué sé yo, el meme, pero la dimensión de esas palabras son atemorizantes. Yo me imagino a Melania Trump pensando lo mismo, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Son alienígenas lo que no, es que sí, Melania Trump tiene otra historia, digamos, sí, no. Y ahí hay otra Free Melania, Free Melania. Ese como... Free Melania, inmigrante, llegó y conoce a este señor millonario. Acá no, acá es una persona que viene de ese mundo, digamos, que estuve viendo el mundo de la élite chilena. Claro, yo estuve viendo el documental de Epstein, que este hombre que era muy millonario, ¿no es cierto? Terrible. Y salen muchas fotos de Melania y Donald Trump al lado. Sale Bill Clinton, salen todos. Sí, es un retrato de cómo el poder se salta la democracia y se salta la justicia, del poder de estos mega multimillonarios. Una cantidad de plata que uno no se imagina. Claro. Oye, claro. Mira lo que nos llegó. O sea, eso de ya quiero compartirlo. Me voy a África. Sí. Quiero compartirlo con el público. Me voy a África con los expresidentes a repartir, no sé. Ese documental muy recomendado, está recientemente estrenado en Netflix y tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy y la injusticia que en Estados Unidos nos puede hacer ver ¿cómo decirlo? Como la era Trump. ¿Cómo se llama? Es como... Se llama... insoportablemente millonario. Asquerosamente rico, así lo tradujeron. Asquerosamente rico Jeffrey Epstein. Los gringos dicen Epstein. Epstein dicen, ya, que es como un caballero uno que tiene la cultura alemana y estaba metido. Pero este es el que se terminó suicidando en la cárcel, ¿ese? Exacto, ¿no? Y que él estaba metido y hacía tiene una carrera que es muy coherente, digamos, con los tiempos, porque él se hizo ultra mega millonario de una forma que ahí vaya a entender que es como loco, ¿no? Hiciste trampa. No me lo spoilees. Son dos cosas. Oye, hablen de mi libro nuevo. Ay, ya, espérate. Son dos cosas lo de Epstein. Uno, cómo se hace millonario, y dos, toda esta red de prostitución infantil que él tenía. Y antes de que hablemos del libro nuevo de Oscar, quiero contarles que nos llegó un mail de... No les puedo decir quién porque me pide que reserve su nombre, pero yo lo conozco y que él trabaja en la OMS en Ginebra, ¿ya? Y nos me dice, quiero compartir conductos regulares de comunicación de la OMS que no puedo pasar a llevar, me dice, pero quiero que comuniques lo siguiente. La última guía de recomendación, la OMS la publicó el 27 de mayo. Respecto a los pacientes sintomáticos, estos se deben aislar con licencia médica 10 días, desde el comienzo de los síntomas, que son al menos 3 días sin síntoma, sin fiebre, sin síntoma respiratorio. Para pacientes asintomáticos, estos se deben aislar 10 días desde que tuvieron el test positivo. No desde que comenzó, no desde que le hicieron el test, sino que desde que tuvieron el positivo. Sumado al anterior, dice, la OMS refiere que el periodo óptimo para tomar la PCR como screening son los 3 primeros días desde el inicio de los síntomas. Se ha observado que la contagiedad puede partir desde 1 o 3 días antes del inicio de los síntomas. En pacientes asintomáticos se debe asumir un escenario similar. El día 1 es cuando se tomó el examen, pero se podría asumir que la población que se pudo haber aislado un par de días de antes, si por ejemplo tuvo un contacto estrecho y se realizó el examen en el día 5, posterior al contacto, que es lo recomendado. No sé si esto queda claro, pero me dice cualquier cosa me escribes. Por lo tanto, limitar las licencias médicas en 10 días es un error, pues todo paciente desde que se toma la PCR debería tener al menos 3 días de aislamiento previo. A eso se suman los 10 días obligatorios. En el caso de síntomas se debería sumar más días, pues se requiere remisión del cuadro clínico. Dicho esto, todo paciente, sea sintomático o asintomático, requiere al menos 13 o 14 días de aislamiento estricto, es decir, de licencia. O sea, está totalmente equivocada la interpretación
de lo que dijo la OMS por parte del gobierno de Chile. Quería dejar eso súper claro. Interpretaron la ISAPRE. Sí. Exactamente, le interpretó la subsecretaría, la superintendencia ISAPRE. Oscar, quiero que me cuentes de tu último libro, por favor, lo cuentes a mí y a toda la gente que nos está viendo, a Daniel, que seguramente lo va a ir a comprar. No, antes de que fuera octubre, es como la versión gore de Ciútico, para que Daniel lo lea. ¿Ya? Antes de que fuera octubre. Ay, qué interesante. Lo que pasó fue que este libro apareció cuando empezó la pandemia. En la misma semana. Entonces, y cerraron la librería. Entonces, la difusión ha sido acotada por distintas razones, pero claro, es un libro que es un relato de la transición. Un relato súper efectiva y de lo que explica esto que a mucha gente le pareció sorprendente, inexplicable, pero no estábamos tan bien, pero de qué se queja. Claro. De qué queja toda esta gente. Bueno, mi rol ahí es ir señalando los distintos momentos en los que esto se anunció. Era anunciado y no era escuchado. Porque aquí hay gente que nunca escucha y lo que no quiere, lo que le desagrada, lo que piensa, se lo toma personal, claro. No como una señal de mira, esto me convendría escucharlo ya que tú tienes poder, como para hacerle cambio, ¿no? Conducir esto, porque de eso se trata gobernar. Qué bueno el libro, lo vamos a leer, de verdad que lo vamos a leer. Léanlo. ¿Lo tiraste cuándo? No hubo lanzamiento, de todas formas no iba a hacer lanzamiento. En estas circunstancias yo ya no presento más libros, nunca más. ¿Por qué no presentan nunca más libros? Fue la semana el 20 de marzo. Y yo me acuerdo muy bien porque el día jueves tuvimos una reunión, claro, en la reunión en la editorial con mi editora, la Josefina Lemparte, que bueno, la nombro porque tengo que agradecerle, digamos, porque este libro lo hicimos muy a presión durante el verano. Claro. Y la José me llevó un cheesecake y después yo estaba todo el tiempo pensando, ¿y ese cheesecake dónde lo compraste? Echándole cloro antes de comer. ¿Qué voy a hacer yo? Y unificamos con la difusión, el marketing con los encargados, y al día siguiente empieza a desbandarse el asunto y ya el lunes empiezan a hacer, no sé si por ordenanza municipal se cerraron los comercios en Providencia. Pensemos también, hay una dimensión de la desigualdad que tiene que ver con el acceso al libro, con las librerías. Sí. Si bien la biblioteca, que cumple otro rol, la DIVAM, ha avanzado mucho en estos 30 años y tiene un sistema que a los medios que tiene este país es bien envidiable, no, admirable, más que envidiable, admirable. En el tema de las librerías dice mucho de Chile, o sea, no sé, el 80% de las librerías están en 4 comunas de Santiago. De la librería, el 80 comunas, pues estoy inventando un número, pero es un número cercano, no es nada descabellado. El 80% de las librerías de Chile están en 4 comunas de Santiago. Entonces, si cierra el Costanera Ascente, se cierra un punto de venta muy importante. Claro. Estoy poniéndolo en términos muy comerciales, pero es lo que ocurre en un mercado como el del libro. Sí. ¿Y ahora cómo se puede comprar antes de que fuera octubre? No, facilísimo. Mira, tú lo puedes comprar en Busca Libre, físico, o lo puedes comprar aquí el libro electrónico en amazon.es. Mira, me parece muy bien. Y en Amazon. Busca Libre, que es el portal que empezó a funcionar para todos. Buscalibre.cl. Sí, .cl, no sé, no estoy segura, pero sí.
Ya, pero es que a mí me gusta tener los papeles, el papel, digamos. Yo lo voy a leer seguramente electrónico, lo voy a bajar Busca en Libre Chile, buscalibre.cl. Oye, la gente pregunta, te voy a leer algunos de los comentarios porque ha sido muy exitoso tu visita, Oscar, entonces... muy bien. Así que voy a leer algunos de los comentarios, por ejemplo, directora de... perdón, me fui para otro lado. Aquí dice, Paula Andrea Galvez Tapia, dice, está claro que en Canal 13 está haciendo una campaña por el retraso, dice, en vez del rechazo, ¿no es cierto? Si ven sus programas, en todos hoy en día salen exministros o parlamentarios UDI. Por eso dejé de ver ese canal basura por su mal periodismo. Por eso, gracias a ustedes, por ser los verdaderos informantes de las noticias, la voz de los que sobran en el matinal. María Aspe dice, los periodistas debieran dar su apoyo a los colegas que los ningunean. ¿Te acuerdas que ayer yo te decía que ningún colega apoyó a la colega que estaba ahí preguntando? Carla Andrea Espinosa dice, un nuevo libro que debo leer. Y en Facebook quieren leer Ciútico. Así que Ciútico está disponible también, Oscar. Está disponible en una edición distinta a la que tiene Daniel. ¿Sí? Una edición... ¿renovada? Sí. No. Esta es la quinta. Tiene... Esta es la quinta edición, nótese, quinta edición. Tiene ya muchos años, tiene más de 10 años. Sí. Entonces pasó de una editorial a otra. Y... perfecto. Y la primera edición fue en agosto del 2008, pero es muy buen libro, muy buen libro. Ya. ¿Se entiende? Esa edición es del 2008, del 2009 a 2010. No, esta no. Ya, esta es de marzo del 2009. La edición de la última edición, que fue el año pasado. Sí, ¿no es cierto? El año pasado, yo me acuerdo. Y ya debe estar como en total deben ser como 20 ediciones. Hay que buscarlo en Buscalibre, debe estar, yo creo. Oye, así que la gente le decimos que lo busque. Y voy a conversar, ¿es Planeta? Voy a conversar con la editorial a ver si nos mandan uno para regalar al público. Es Planeta, que le manden la... Sí, la gente de Planeta es re buena onda en eso, así que a lo mejor nos pasan uno para poder... Karen Monsalve, la encargada de... Sí, la Karen, un amor además. Oye, empezamos a despedir a Oscar porque tenemos que ir a una pausa. Antes, dice Diego Paredes, dice Canal 13, facho, que mentira más grande. Por entre paréntesis, sarcasmo. Astrid Elena dice, igual se pueden hacer lanzamientos online. La pollera lo hizo y es bien notable. Se arma una buena posibilidad de conversar y llegar a regiones. Una idea que te mandan, Oscar. Juan Carlos Delgado dice, el gobierno está enviando un proyecto para que los cotizantes no tengan el derecho de cambiarse de fondos. Ellos crearon, bueno, esto ya es algo que tenemos que investigar. Y Alejandro Friedrich dice, gracias por su buen periodismo. Con esos comentarios nosotros empezamos a despedirnos de Oscar. Ha sido un agrado conversar contigo, así que te vamos a invitar. Muchas gracias. Con seguridad te repite el plato, Oscar, en este caso. Ya, por favor. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Y les cuento que, mira, estábamos recién conversando de los PCR y todo ese tipo de cosas y ahora están diciendo que los 10 días no son los 10 días. Voy a averiguar bien qué es lo que está diciendo Mañalich y te cuento a la vuelta, ¿no es cierto?, de esta pequeña pausa en Santiago TV, en las redes sociales de Radio USACH y de La Voz de los que Sobran. Y ahora nos vamos con música, usted ya lo está escuchando, son los tres que llegan a la 94.5 FM Radio USACH.